Gracias por continuar con reporte final. Aquí ustedes saben que en esta semana la oposición, en la reunión del CES, del Centro Económico y Social, la oposición política se levantó de la mesa de conversaciones y se retiró de manera definitiva. Se estaba tratando sobre las reformas a la Constitución y otras leyes. La oposición entendió que era una necedad por parte del gobierno insistir en una nueva reforma constitucional que lo que busca es beneficiar de una u otra forma al oficialismo en el ejercicio del poder, reeleccionistas de parte del oficialismo con la figura de Luis Abinader, y quieren vuelta, reducir, que fue lo inicial desde que se modificó la Constitución en el año 1994. Pero, y al día siguiente, el presidente Luis Abinader le respondió a la oposición. El corte, señor director. No hay otro interés en lo que es la reforma constitucional, que es una de 15 reformas. No hay otro interés que no sea esas fortalecimientos a la institucionalidad que la más importante es. Se habla de bajar. Como decía, el presidente Luis Abinader le respondió a la oposición y hizo algunos pronunciamientos acusatorios prácticamente, porque dijo que tanto Institucionalidad que la más importante es. Se habla de bajar. Estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución que no sea ese, como él lo ha dicho, y lo reitero. Yo sé que ellos tienen temor y tienen porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso, ese no es mi caso. Ellos los dos lo hicieron anteriormente, pero ese no es mi caso. Yo actúo diferente. Yo lo único que quiero es que esos avances que hemos tenido, que no retrocedan. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Ya ustedes vieron la respuesta del presidente, no tiene desperdicio. Ha dicho que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina reformaron o modificaron la Constitución cuando querían mantenerse en el poder, seguir. Leonel Fernández en el año 2010 para habilitarse, porque lo que hizo fue habilitarse porque él tenía impedimento de continuar en el poder, porque la Constitución que se reformó en el año 1994 era una sola vez y ya no más. Entonces él la modificó, Hipólito Mejía la modificó para continuar. Entonces Leonel Fernández, Hipólito era una postulación y una repostulación y no más. Entonces Leonel Fernández vino y la modificó para él continuar en el poder. Eso es lo que sucedió en esta declaración de Luis Abinader, que llamó a los líderes a sentarse a buscar un acuerdo para poder modificar la Constitución y conquistar para el pueblo dominicano estas modificaciones que hacen falta, como la de un fiscal independiente, como el fideicomiso y otras cosas más que se van a agregar a la Constitución. Entonces, pero eso no se quedó ahí, porque inmediatamente Luis Abinader se expresó así, Leonel Fernández le respondió. Veamos lo que dijo Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández le respondió al mandatario Luis Abinader diciéndole que en el año 2010 propició una nueva constitución para el país y no solo una reforma para el tema de las elecciones presidenciales. Fernández le respondió así a lo dicho por el presidente Luis Abinader,
que le acusó junto a Danilo Medina de tocar los términos de elección de la Constitución para beneficiarse. Leonel Fernández dijo que la Constitución del año 2010 es considerada como una de las mejores de Iberoamérica y la calificó de modélica y ejemplar. El expresidente Fernández aprovechó para decir que en estos momentos es inoportuna e innecesaria una modificación a la Constitución de la República, un proyecto que tiene en marcha el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. No fue una reforma, fue una nueva constitución que se hizo por la República Dominicana, consultando a todas las organizaciones cívicas del mundo. Un gran ejemplo de participación activa de todo el pueblo dominicano. Esa constitución ha sido reconocida y elogiada mundialmente. Se estima que es una de las mejores constituciones de Iberoamérica. No lo digo yo, ya antes lo han escrito hasta en libros diciendo que esa constitución de 2010 es una constitución modélica, ejemplar, que incluso se dio de inspiración para otros países de que en estos momentos una reforma constitucional es inoportuna e innecesaria. Aquí hay que priorizar. El juego fundamental frente a la crisis que actualmente abarca la República Dominicana tiene que ver con mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. No puede haber distracción, hay que concentrarse en lo que es básico, lo que es fundamental, lo que es prioritario, la calidad del pueblo dominicano frente a esta crisis de la migración y frente a esta incertidumbre generada por la guerra desatada. El jueves el presidente. Bueno, ya ustedes vieron las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que dice que no fue una modificación constitucional, sino que lo del 2010 fue una nueva constitución. Él defiende a capa y espada su constitución. En cierto modo tiene derecho, aunque sabemos que de manera soterrada, él y Miguel Vargas se pusieron de acuerdo fue para habilitarlo a él a que pudiera venir de manera alterna, porque ya él no volvía más después que pasara ese periodo, para que volviera de manera alterna a aspirar a la presidencia. Entonces, también en ese mismo orden, la doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta del PRM y directora de la Dirección de Ética Gubernamental, se expresó ante el abandono de la oposición de las conversaciones en la mesa del CES. Veamos lo que dijo. La doctora Milagros Ortiz Bosch dijo que al gobierno solo le interesa el diálogo y la concertación en torno a esta propuesta. La funcionaria dejó claro que no existe interés alguno en eliminar el mecanismo del 50%+1 para ganar elecciones en primera vuelta y recordó que el planteamiento que hizo en ese sentido fue a título personal. Nadie ha hablado de eso en ninguna reforma. Por cierto, yo hablé de eso hace año y medio. El día se van ustedes a reír muchísimo. Yo hablé cuando llegué a la dirección donde estoy de ética y de transparencia, yo hablé de las cosas que desde el gobierno dificultan o generan actos indebidos desde el poder, desde los poderes. La alta dirigente política del Partido Revolucionario Moderno insistió en la necesidad de sellar y afianzar la independencia del Ministerio Público para que no haya retroceso en la lucha anticorrupción. Y ya hemos visto que la corrupción se lleva unos fondos que son del pueblo dominicano. Y yo pienso que es lo correcto, a mis años, por la democracia, por el pueblo dominicano, es por lo menos sellar que esa Procuraduría independiente no dependa de un hombre, no dependa de una presidenta o de una personalidad, dependa de un sistema jurídico legal que lo establezca. Recientemente el presidente de la República dijo que entendía la desconfianza de la oposición en la reforma constitucional que plantea, sin embargo dio garantías de que ningún otro tema sería tocado, solo la independencia. Bueno, ya ustedes vieron las declaraciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ella aboga porque se aprueben estas leyes para que haya más transparencia en el manejo de la cosa pública. Lo vio como un acto de descortesía, así podemos interpretar el retiro de la oposición de la mesa de conversaciones del CES. Relativo a las conversaciones de la modificación constitucional,
que está promoviendo el gobierno. En ese ámbito, la oposición política, los partidos políticos, la oposición, le responde a Luis Abinader. Veamos la información.